¿Qué tal? Saludos, mis estimados de quinto de secundaria. Les habla su profesor Alexander. Esperanzados de que se encuentren bien de salud al lado de sus seres queridos. Esperando también volver a encontrarnos para continuar con nuestro proceso de estudio. Voy a servir de este medio para poder ir retroalimentando un poquito el contenido que estábamos avanzando en nuestra materia. Como es de conocimiento de ustedes, recordarán que el anterior contenido que estábamos avanzando en Historia Nacional era el proceso de independencia. Lógicamente hay una continuidad en el estudio de historia. A continuación viene la construcción de la República de Bolivia, que abarca desde 1825, precisamente desde la fundación de la República, hasta 1848. Ese es el tema que vamos a retroalimentar en este momento para que podamos tener alguna idea del trabajo de la guía que vamos a resolver cuando se les envíe el respectivo trabajo a la plataforma virtual. Comenzamos entonces con el análisis general de nuestra unidad, que le vamos a llamar la construcción de la República de Bolivia. El primer apunte va a ser un análisis global sobre los antecedentes previos a estos años y las presidencias que continúan en el tiempo. Hay un análisis global acerca de la época, que son puntos importantes para tomarlos en cuenta, son hilos conductores a la hora de entender esta época histórica de nuestro país. Un tema que se discutió muchísimo es el reconocimiento de la independencia de Bolivia, puesto que habían algunos países que no querían reconocer este hecho. Por un lado está Perú, por ejemplo, que prácticamente tenía una alianza política previo al proceso de independencia y no reconoció hasta este momento la independencia de nuestro país. Por otro lado está Colombia, la gran idea de Bolívar de continuar con el gran Estado colombiano, de ir anexando todos los países sudamericanos que había liberado y conformar un solo Estado, el Estado de la Gran Colombia. Y por otro lado también estaba España, que también hasta 1847 aproximadamente recién reconoce el proceso de independencia de nuestro país, el hecho del reconocimiento de la independencia. Otro tema importantísimo para tomarlos con pinzas es el tema de la definición sobre el sistema de gobierno. También fue una controversia porque a la hora de redactar el acta de la independencia se tenía que tener claro cuál era el sistema de gobierno que iba a acompañar a la nueva república naciente. Habían puntos a favor de poder conformar un estado monárquico al estilo europeo, pero con la idea de colocar un monarca que no fuese español. Pero también existía la otra idea de poder conformar un estado parecido al que se encontró en tiempos del Tahuantinsuyo, pero al final la asamblea decidió adoptar el sistema republicano francés, que estaba dividido en departamentos, municipios y cantones, y la división de los poderes. Usted conoce muy bien ese detalle. Otro hecho era la defensa de la soberanía, que lo vamos a tener como tema en discusión más adelante. Perú, en diversas ocasiones durante este tiempo, desde 1825 hasta 1848, va a intentar anexar nuestro país al suyo, con el principio de poder estructurar un solo Estado entre las dos naciones. Otro tema importantísimo era dejar bien claro la abolición del tributo indígena, porque este fue el que sustentó durante la colonia el movimiento económico de la audiencia de Charcas. Otro tema importantísimo era la prohibición de la esclavitud, que se lo logró estipular durante el gobierno de Simón Bolívar. Y otro tema importantísimo también era el punto sobre la defensa de los valores democráticos. Vamos a analizar cada uno de los presidentes de toda esta época. En sí son 18 años de historia, son bastantes años. Vamos a pasar por cada uno de ellos haciendo un análisis de su administración, de las obras públicas que realizó durante su gobierno. Ustedes saben que Simón Bolívar estuvo muy pocos meses, en realidad 4 meses, administrando este país.
Él fue el que reconoció los primeros símbolos patrios que posteriormente a lo largo de la historia van a ir cambiando. Perú, durante su administración, reconoce la independencia de nuestro país. Recién, fíjense, pasado algunos meses. Tarija pasa a pertenecer a Bolivia. El hecho de Tarija era cuestionable porque Buenos Aires se la quería adherir durante esta época. Los tarijeños mandaron una carta al Libertador queriendo pertenecer a nuestro país. Es así que el Libertador reconoce la autonomía de autodeterminación de Tarija para pertenecer a nuestro país. De hecho, se eliminó también el tributo indígena, que favorecía un poquito la liberación de los indígenas del sometimiento de la esclavitud y de la colonia que vivieron durante cerca de 400 años cuando llegaron los españoles. Se eliminó el principio de esclavitud, se prohibió en realidad a todo extranjero y connacional esclavizar a los indígenas sin darle una remuneración económica. Simón Bolívar, haciendo un análisis ya último, estableció las bases legales, las primeras bases legales de nuestro país. No fue suficiente, fueron cerca de 4 meses, porque después tuvo que dejar el país. Obviamente también era presidente de la Cámara de Diputados, de la Asamblea de Diputados del Perú. Los peruanos solicitaban su presencia para poder organizar ese país. Es así que deja la presidencia de nuestra nación. Pasamos a Antonio José de Sucre. Antonio José de Sucre es uno de los hombres más reconocidos y se le podría llamar el verdadero constructor de la nación, juntamente con Andrés de Santa Cruz. Creo que estos dos personajes son los que ameritan llevar este nombre de constructores de la nación. Estuvo 2 años, desde 1826 hasta 1828. Frente a la imposibilidad de poder continuar con la economía de nuestro país, Antonio José de Sucre vio la posibilidad de poder reponer nuevamente el tributo indígena, porque en vista de que no había movimiento económico, ese país se iba a hundir y era necesario e indispensable poder reponer el tributo indígena. Incluso consultó a Simón Bolívar para reponer, aunque Simón Bolívar no estaba de acuerdo, pero bueno, él tomó esta decisión de poder reponer el tributo indígena. Nunca estuvo de acuerdo con formar un solo estado con Perú, la idea del panandismo, ni tampoco la idea de conformar del estado colombiano, la idea que tenía Simón Bolívar, el famoso panamericanismo. Reformó las condiciones de la iglesia, en realidad revirtió todos los bienes que tenía la iglesia para que el Estado los pueda administrar. Por la crisis que se vivía, el Estado necesitaba muchísimo movimiento económico. Se estableció la Constitución vitalicia, que más adelante ni uno de los presidentes lo cumplió. Incluso él estuvo 2 años en la administración, siendo de que debería estar de por vida. Eso dictaba la Constitución vitalicia. Renuncia a la presidencia obligado por Agustín Gamarra. Agustín Gamarra va a ser un personaje intrigoso durante todo este periodo. Va a ser un personaje que va a intentar de alguna manera influenciar sobre la soberanía de nuestro país, va a intentar anexar nuestro país sobre el Perú. A diferencia de Simón Bolívar, Antonio José de Sucre esta vez estableció las bases económicas, como lo hemos visto. Pasamos con el tercer presidente, que es José María Pérez de Urdininea. José María Pérez de Urdininea tuvo que enfrentar internamente la oposición y externamente la presión de Perú tras desalojar las tropas colombianas de nuestro estado. Perú tenía susceptibilidad de que Colombia empiece a anexar con el gran sueño colombiano Perú y luego Bolivia. Durante este periodo se elige presidente al mariscal Andrés de Santa Cruz. Este no estaba en el país, por ello se lo elige interinamente a José Miguel de Velasco como un presidente transitorio para poder entregar el poder a Andrés de Santa Cruz. Estuvo, según versiones de algunos historiadores, 5 días en el poder, otros hablan de 10 días. Hay un desacuerdo en la historia nacional, según las versiones de muchos historiadores. José Miguel de Velasco Franco y Pedro Blanco Soto son 2 personajes que asumen la presidencia conjunta en 1829. El propósito de estos 2 hombres era poder
realizar las elecciones internas en la Asamblea Nacional para poder entregar luego el poder a Andrés de Santa Cruz. A José Miguel de Velasco se le conoce como el hombre de transiciones. ¿Por qué se le conoce así? Porque está en 4 oportunidades como presidente y está en los momentos más difíciles de la nación. Siempre se le coloca como presidente transitorio para entregar el poder o para preparar las elecciones, por eso se le denomina el hombre de transiciones. En el caso de Blanco fue el que apoyó la invasión peruana. Había un desacuerdo entre los dos personajes. Por eso fue depuesto y asesinado a sus 5 días de gobierno. Es a José Miguel de Velasco Franco que le toca entregar el poder a Andrés de Santa Cruz. Andrés de Santa Cruz va a ser el hombre clave de este periodo. Sus años de administración lo van a decir muy bien, desde 1829 hasta 1839 van a ser 10 años de administración, son bastantes periodos de administración de nuestra nación. Abrogó la Constitución de 1831, promulgó los códigos civil, mercantil, penal, de procedimientos y de minería. En realidad fueron los primeros códigos a nivel Latinoamérica. Bolivia fue el primer estado en determinar estas bases legales para ver cómo se movían estos estamentos. Estableció el modelo económico proteccionista, que en realidad va a ser el modelo económico que lo vamos a tener hasta 1880. Va a ser el modelo que nos va a tener encaminados durante casi 70 años. Creó el departamento de Tarija, aquel departamento que quiso pertenecer a nuestra nación durante el gobierno de Simón Bolívar. Elevó el nivel de educación del Ejército Nacional. Durante su periodo, en realidad el ejército fue el ejército más reconocido a nivel de la región. Tenía buena educación, el ejército mejor plantado, etcétera. Tenía fama el ejército de Andrés de Santa Cruz. Consolidó y estructuró la Confederación Perú-Boliviana en 1836 hasta 1839. La idea que negaba Antonio José de Sucre no quería que estos dos estados pudiesen convertirse en una sola nación. De hecho, él defendió muchísimo la soberanía de nuestro estado, pero Andrés de Santa Cruz logró establecer este hecho. Pertenecimos a Perú durante 3 años, pero la idea de la Gran Confederación fue disuelta por Argentina y Chile, que vieron con recelo la unión de esta gran nación. Ellos veían con recelo la unión de estas dos naciones porque pensaban que próximamente se iba a cumplir el gran sueño de Simón Bolívar, de que las próximas naciones fuesen ellas las que iban a ser anexadas, Chile y Argentina. Gamarra, que es el personaje que va a aparecer en todas partes durante este periodo con el intento de anexar a nuestro país, es el que trama la maquinación. Se subleva, organiza el ejército con Chile y Argentina y prácticamente se arma la guerra en contra de nuestro estado. Con 3 frentes, en realidad eran 2, Argentina y Chile, pero Perú por debajo logra vencer al ejército nacional de Andrés de Santa Cruz y así se disuelve el gran sueño de la Confederación Perú-Boliviana. Ante el vacío de poder se entrega este mismo a José Miguel de Velasco Franco. Es la segunda oportunidad en lo que lo vamos a encontrar a este presidente. Hemos dicho que es el hombre de transiciones porque está en 4 oportunidades como presidente. Seguimos. Mariano Enrique Calvo y Sebastián Ágreda van a ser 2 personajes controversiales en la historia de nuestra nación. Van a tomar el poder en 1841, maquinan un golpe de estado contra Velasco, en realidad lo logran, denominados el famoso Grupo de la Regeneración, cuyo propósito es entregar el poder a Andrés de Santa Cruz. Su propósito no era quedarse en el poder, era hacer tiempo, hacer un espacio, conservar la silla presidencial para entregarle el poder nuevamente a Andrés de Santa Cruz. Andrés de Santa Cruz, después del exilio que tuvo, en realidad estuvo en Ecuador, luego lo exilaron en París. Desde
desde ese lugar, desde su exilio, pretendía tomar nuevamente el poder, y estos dos hombres que se hicieron llamar la regeneración intentaron de alguna manera vacilar, hacer tiempo, conservar la silla para entregar nuevamente a Andrés de Santa Cruz, como tuvo muy buena admiración su administración durante su periodo de gobierno. Durante estos dos sucede la famosa batalla de Ingavi. Un hombre se le reconoce honores durante esta batalla. José Vallivian va a ser el hombre que va a destacarse en este momento. ¿Por qué es importante hablar de la batalla de Ingavi? Porque es el último intento de Agustín Gamarra de poder anexar nuestro país al suyo. Aquí definitivamente en 1841 se sella definitivamente la independencia de nuestro país. Antes, desde 1825, incluso cuando se firma el Acta de la Independencia hasta 1841, Bolivia todavía corría el riesgo de poder perder su hecho de la independencia. Y con la batalla de Ingavi, ganada por el Estado boliviano, ganada por José Vallivian, prácticamente Bolivia sella su independencia definitivamente. Hace conocer al mundo que Bolivia es un estado independiente. Pasamos. José Vallivian, justamente el héroe de la batalla de Ingavi, va a ser el que va a asumir la presidencia desde 1841 hasta 1848. Es otro hombre de carácter, otro hombre destacado durante este periodo que merece nuestro respeto, nuestra admiración. Durante su administración de estos años promulgó el Código Militar, de hecho hizo varias reformas, jubiló a muchos militares que ya estaban avanzados en edad, quitó o rebajó los sueldos de muchos de ellos, etc. Hay una serie de reformas que no voy a entrar en detalle. Creó el departamento del Beni en 1842, se entona por primera vez el himno nacional en 1846. Siguió, como es obvio, durante todo este periodo hasta 1880, un modelo proteccionista. Dos productos en la economía de nuestra nación sobresalen: el guano, que era explotado en la región del litoral, y la quina, que era explotada en las regiones tropicales de nuestro país. Esta última, la quina, era una planta que se lo utilizaba para poder paliar la fiebre en Europa, y ya se habían inventado algunos medicamentos en esa región. Pasamos. Eusebio Aguilarte, 1847 hasta 1848. Estuvo 10 días en el poder, renuncia a la presidencia, casi no hizo nada durante su administración. Velasco le da el golpe de Estado y nuevamente se hace con el poder por cuarta oportunidad, José Miguel de Velasco Franco. Bueno, vámonos con la tarea. En las guías que se le va a enviar en la plataforma hay un trabajo específico que hay que hacer del periodo, de este periodo que hemos denominado el periodo de la construcción del país, desde 1825 hasta 1848. El trabajo consiste en lo siguiente: como les dije ya, es crear una cuenta de perfil de Facebook de uno de los presidentes de la época, y para ello hay que seguir pasos o procedimientos o criterios, como ustedes quieran llamar. Primero, hay que seleccionar el presidente de la época, uno, el que más nos haya gustado, el que nos haya llamado la atención durante esta época. Segundo, el entorno físico debe ser real, tal cual aparece en nuestras cuentas de Facebook, en la vista de un celular. Ojo, tiene que ser la vista de un celular, no de una computadora. Todos los iconos que aparecen tal cual aparecen en una cuenta real: la barra azul, este icono, los demás iconos, la foto de portada, la foto de perfil, etcétera. Absolutamente todo tal cual aparece en nuestros celulares. La foto de portada y la foto de perfil se las pueden trabajar en editores de imágenes, se puede cambiar el fondo, la forma, no sé, ustedes vean cómo se pueden trabajar estos dos hechos. Los datos de perfil, importantísimo para poder trabajarlos. Hay un dato que se puede modificar, que puede ser no real, ¿no? Por ejemplo, cuando se unió en Facebook,
Esta fecha tiene que coincidir en los años que vivió el presidente. Los otros hay que investigarlos. Por ejemplo, trabajó como comandante y ministro. Es en el caso de Celso Torrelio, que fue presidente de nuestro país también. El estudio es un dato real, que hay que investigarlo definitivamente. El lugar donde nació también hay que investigarlo, la fecha de nacimiento, y hay que investigar con quién estuvo casado el presidente, ¿no? Esos datos deben aparecer tal cual están en el Facebook. La segunda parte, en la segunda hoja hay que colocar fotos del personaje de nuestro presidente. Hay que investigar fotos y buscar en internet 4 fotografías que mejor representan a nuestro personaje en diferentes situaciones, en diferentes escenas o momentos de su vida. Se pueden realizar algunos toques con alguna aplicación que ustedes manejen muy bien para poder tener diferentes fotos en este espacio de sus fotos. Las fotos de sus amigos también deben aparecer, en este caso también 4 fotografías con sus amigos, pueden ser ministros, políticos de la época. Ustedes tienen que investigar cuál era la relación social que tenía este personaje que han escogido. La tercera parte, que es la tercera hoja, hay que colocar, en esta parte hay que colocar 3 eventos a los cuales acudió este personaje. Estos eventos deben ser reales, sobre todo eventos que formen parte de su administración pública, es decir, de su administración. Por ejemplo, podemos colocar al presidente Celso Torrelio inaugurando la carretera que realizó en 1942, la carretera Santa Cruz-Cochabamba. Me estoy inventando, ¿no? Pero los eventos deben ser reales. Las fotografías pueden ser trabajadas desde un editor de imagen. Ustedes vean cómo lo pueden realizar. Los eventos son reales. Las fotografías se las puede trabajar, pueden ser falsas. Cuarto detalle. En la tercera hoja hay que realizar 2 memes. Obligatoriamente estos memes deben tener relación con la vida o la administración del presidente. Tienen que investigar igual sus experiencias personales que ha tenido en su biografía o también parte de la vida pública que tuvo el presidente. Deben ser memes que respeten, que sean respetuosos, ¿no? No memes exagerados. Y finalmente van a colocar las 6 reacciones de los emoticones, que estos van a ser para poder calificarlos. Yo voy a colocar, los voy a resaltar con un color que se pueda ver para poder colocarles la calificación que le corresponde según se les envió la valoración en la guía de trabajo. Y al final, si quieren, un espacio para comentarios si es que se puede hacer. Bueno, ese sería todo el trabajo. Nos estamos viendo en otra oportunidad para poder realizar